no tengo que pretender ser alguien que no seré. Tú me aceptas como soy. Tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad. Con tu sangre en la cruz me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. El tema es Jesús, nuestro ejemplo de obediencia. Jesús, nuestro ejemplo de obediencia. Hebreos 5, 7. ¿Están ahí? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel, es verdadera, y que tu Espíritu Santo es el que nos convence, Señor, de toda justicia. Ayúdanos, Señor, para estar sensibles, humildes, para recibir el consejo, Señor, y poder aprender, Señor, a caminar en obediencia a tus mandamientos, sabiendo, Señor, que siempre, Señor, lo que tú nos demandas, lo que tú dejas escrito para nosotros, es porque quieres un pueblo que te honre, que te glorifique, y que podamos ser testimonio para aquellos que todavía no te conocen. Señor, en tus manos pongo mi vida para que seas tú usándome, Señor. Sé tú hablando a través de mí, Señor. No permita, Señor, que hable yo por mi propia carne, sino que sea tu Espíritu Santo dándome la guianza. Gracias, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que todos los que estamos aquí no hay uno que no esté de acuerdo, ¿verdad? El mayor ejemplo de obediencia lo tenemos en nuestro Señor Jesús. Fíjense que yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas con que hemos batallado más el ser humano, y aún estando en Cristo, en nuestra naturaleza humana todavía, cuesta mucho trabajo el sujetarse a las autoridades. Llámese en el trabajo, llámese en la escuela, llámese en la casa, llámese en la iglesia. Es como algo que está muy impregnado en el ser humano. El que alguien te mande, el que alguien te diga lo que tienes que hacer. Y claro que cuando vamos a un trabajo, a veces nos sometemos pues voluntariamente a fuerzas. Pero aún yo creo que algunos por nuestro carácter tuvimos que perder trabajos. Tuvimos que salir pues ahora sí corrido, ¿no? Porque no queríamos someternos, no queríamos como obedecer. Yo soy un testimonio vivo de desobediencia muy, muy, muy desobediente. Tuve que pagar muy, muy cara las consecuencias desde que estaba jovencito en la secundaria. Fui rebelde, fui desobediente y la verdad es que no tenía yo ninguna justificación porque yo tenía una buena mamá. Ella siempre se ocupó de que no me faltara de comer, aunque no teníamos un papá que fuera responsable. Mi mamá siempre cuidó de nosotros. Pero por alguna razón, mi naturaleza, dice el libro de Efesios, ¿no? El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Había un espíritu en mí de rebeldía muy fuerte que pues me llevó a que me tuvieran que castigar, me tuvieran que pegar. Como le decía, ¿no? Y creo que el Señor está obrando en
mí, igual que en ustedes, yo pienso, ¿no? Y a veces todavía cuando estamos, a lo mejor aquí no, pero cuando estoy a nivel de otros pastores, cuando el pastor le mandan ciertas cosas y uno tiende a cuestionar, pero ¿por qué tenemos que ir allá? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Es muy difícil para uno como decir, bueno, pues si usted lo dice, vamos a hacerlo, ¿no? Pero lo más triste, hermanos, y ahí sí es preocupante, cuando aún teniendo claro el mandamiento del Señor Jesús, aún teniendo claro lo que Dios demanda de nosotros, todavía muchas veces seguimos rebeldes con Dios. Seguimos como diciendo, pues ya sé lo que quiere, pero no puedo. Y hablo de casos como que no es tan, usted dijera, sí es difícil, pero no es imposible con la ayuda del Señor. Cuando se trata de perdonar, ya no es cierto. Cuando se trata de amar al prójimo, cuando se trata de ayudar a alguien, cuando se trata de dar para la obra, cuando se trata de dar para tus padres, es un poco difícil para nosotros, pero hermanos, es bien importante ver el ejemplo de Jesús. Fíjese que a mí me impacta mucho el libro de Hebreos, porque dice que Cristo en los días de su carne, sabemos que Él vino de una virgen, no, Él nació como cualquiera de nosotros, aunque no fue engendrado igual, sí sabemos, pero sí nació en un hogar donde tenía una madre y tenía un padre, José, aunque era un padre de crianza, pero era su padre. Él tenía esa figura paterna. Y él en los días de su carne tuvo que aprender también a obedecer a sus padres, también lo mandaban, también como a nosotros, lo mandaban a traer agua a lo mejor, lo mandaban a la tienda, lo mandaban. Y sí me entiende, y él siempre dio buen testimonio de ser obediente, aunque sus padres tenían que enseñarlo. Pero fíjese cómo dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto nos lleva al Getsemaní. Ese nos lleva a ese momento donde Jesús sudó gotas de sangre, porque Jesús clamó al Señor. Y aunque él sabía que él venía a morir en la cruz, él no estaba hablando de que iba a morir porque tenía ese temor, sino él lo que clamaba al Señor, que él no quedara en la tumba, que es, como decía, mi alma no sea dejada en el Hades, sino que el Señor se glorificara levantándolo de entre los muertos. Y vemos que dice que fue oído a causa de su temor reverente. Él siempre mostró un respeto absoluto al Padre. Ese es un buen ejemplo para nosotros, los que tienen sus padres, jóvenes o adultos que tienen todavía la bendición de tener a sus padres. Si ustedes de veras quieren honrar al Señor y quieren glorificar el nombre de Jesús, honren a sus padres, respeten a sus padres. Aparte, pues tenemos que respetar a las autoridades y sabemos, ¿verdad? Pero principalmente a sus padres. Y dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Ahora, cuando hablamos de que le obedecen, no estamos hablando que la salvación es por obras. Acuérdense que él hizo un llamamiento y dice que su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, él llama a todo aquel que esté cansado, que ya esté cansado también de vivir a su manera, que ya esté cansado de la religión, que esté cansado de tantos intentos y no poder salir adelante. Él nos llama a ir a Él. Él nos dice, el que tiene sed, venga y tome de mí el agua gratuitamente, ¿sí o no? Él dice, yo soy el pan de vida. El que de mí come tendrá vida eterna. O sea, vamos aprendiendo, hermanos, cómo el llamado de Jesús es que vayamos a Él. Ahora, los que estamos aquí, que ya hemos creído en Él, gloria a Dios. Ahora tenemos esa eterna salvación, amén. Hemos obedecido el llamado.
Pero ahora como hijos obedientes tenemos que seguir caminando pues en obediencia a lo que Dios va hablando cada vez que venimos, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que oímos una predicación. ¿Cuántos creen de verdad, de todo corazón, que Dios sigue hablando? Es cierto, hermanos. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo mayor de obediencia. Fíjese, Isaías 50, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice así, Isaías 50, verso 4. Si quiere, póngame atención acá, porque yo lo voy a leer en una versión diferente y a lo mejor se lo van a poner ahí en Reina Valera. Pero dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría. Esta es una profecía mesiánica. Está hablando de Cristo. Está hablando de Él como el Señor Dios, el Padre, que es soberano, le daba palabras de sabiduría. Por eso cuando Jesús hablaba, dice que todos lo escuchaban, ¿sí o no? Porque siempre hablaba palabras de sabiduría. Y eso es importante, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos comunión con el Padre, tenemos una relación. ¿Cuántos hemos leído los evangelios? Y vemos que siempre Jesús decía que desde muy temprano se levantaba y se apartaba a orar, a hablar con el Padre. Es importante, mis hermanos. Ahora es importante cuando oremos, que oremos en el Espíritu. Porque es cierto que muchas veces oramos, pero en la carne, pues en nuestra alma. Y hablamos y pedimos puros deseos de nuestra alma. Y son buenos deseos, no estoy diciendo que son malos deseos. Pero yo creo que Dios quiere que vayamos más allá. Que no nos quedemos ahí como nomás en el lugar santo, sino que entremos al lugar santísimo. Que lleguemos a esa oración en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, oramos con entendimiento. Entonces, cuando tenemos un familiar que está pasando por un problema de matrimonio, en el alma, ¿qué es lo que oramos? Y les pedimos, Señor, que se reconcilie, Señor. Y es bueno, no estoy diciendo que sea malo, esas peticiones, pero es mejor cuando oramos en el Espíritu, el Señor nos da el Espíritu mismo nos da testimonio de que debemos de pedir un deseo más importante, que es, Señor, que te conozcan a ti, Señor. Que esta situación, si es necesario que tú la permitas, que sea con el propósito de que también te conozcan, de que ellos se rindan a ti. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, es importante. El Señor Jesús cuando se alejaba, oraba. Y luego, por eso Él dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Amén. Igual nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe. Porque claro que también nosotros tenemos que tener palabras para cuando alguien está triste, ¿sí o no? Entre la iglesia a veces alguno pierde un familiar y a veces da hasta miedo acercarse, ¿sí o no? Da cierto temor porque vayas a decir algo que en vez de consolarlo lo vayas a hacer sentir peor, ¿sí o no? Entonces cuando tú estás en el Espíritu y el Señor te enseña con la palabra, te va a dar las palabras para consolar, para que ellos puedan también descansar en el Señor Jesús. Fíjate, mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Qué hermoso, ¿no? Una relación así con el Padre, con nuestro Dios. Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. ¿Ve qué importante es no tan solamente escuchar? Le decía cuando decía el Señor al Israel, oye Israel, el famoso Shema, ese oye, medita y obedece. Eso iba implícito todo. Nosotros sí oímos, todos aquí oímos, ¿verdad? Pero no nos quedemos en oír. Meditemos en lo que estamos oyendo y pidámosle a Dios que nos dé valentía para obedecer, mis hermanos. ¿Sí me explico? Fíjese, luego dice, le ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido
hacer su voluntad. Yo sé que no pasaré vergüenza. ¿Ve? Por eso estoy leyendo esto, porque va en el mismo contexto de cómo el Señor tiene una relación con el Padre le habla, Él escucha, pero Él está ahí con ese corazón dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que Cristo quiere ponernos, esa enseñanza en nuestro corazón. Amén. Si el Señor nos habla, porque si habla, ya dijimos, escuchamos, si escuchamos. Algunos no escuchan de los dos lados, pero de un lado escuchan. Bueno, entonces es bueno. Entonces, tenemos que decir, Señor, como se acuerda cuando le dijeron a Samuel, cuando te vuelvo a hablar, dile que habla, Señor, tu siervo escucha. Entonces, tu siervo escucha y obedece. Entonces, hay un texto que lo sabemos de memoria, pero es bien importante en Filipenses 2:5. Ahí el apóstol Pablo nos enseña a la iglesia que tenemos que tener el mismo sentir que hubo también en Jesús. Por eso le digo, Él es nuestro mayor ejemplo. Porque Él, siendo en forma de Dios, no era cualquier persona, hermano. No, Él nació como una persona, pero no era como cualquier persona. Él era el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjese que haya ese mismo sentir, el cual, siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso es un buen ejemplo, porque muchas veces pasa en ciertas iglesias, ojalá y no pase aquí, donde a veces le pides un favor a alguien y dicen, no, eso a mí no me corresponde, eso es de los servidores. Y yo le digo, excuse me, discúlpame, no, es que yo soy maestro de educación o maestro de esto o soy no, somos siervos todos, amén. Aún el pastor, seguimos siendo siervos. Y aquí el único grande es Jesús. Y Él es nuestro ejemplo de obediencia. Entonces, si usted sea maestro, sea líder de un grupo, si le piden un favor, siempre que esté a su alcance, tiene que responder como hubiera respondido Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para merecer que Jesús nos ponga atención? ¿Sí me explico? ¿Quiénes somos nosotros para que Jesús nos escuche y nos responda y nos ayude? Bueno, pues así como sea, porque sí somos alguien en Cristo, amén, somos hijos de Dios, Él nos escucha y Él nos ayuda en nuestras debilidades, ¿sí o no? Entonces, fíjese qué importante. Dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermanos, ¿sí cabe eso en su mente? Siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo. Y un siervo es lo mismo que un esclavo. Y fue hecho semejante a los hombres. La diferencia es que Él no pecó, sin pecado. Pero fíjese el versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Le podemos dar un aplauso a Cristo? Claro que sabemos qué pasó, ¿verdad? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, ¿qué? Nombre. Para que en ese nombre se doble toda rodilla, los cielos y la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y fíjate, todo dice, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Ese es lo fuerte. Entonces, hemos estudiado en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 22. Dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Ve cómo Él es bueno? Dice que si nosotros, siendo malos, nuestros hijos cuando nos piden les damos cosas buenas, ¿sí o no? ¿Cuánto más Él no nos va a nosotros dar algo bueno?
Pero ¿por qué dice? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjese, el apóstol Juan está hablando de cómo él se agradaba en hacer la voluntad del Señor, de hacer lo que el Señor le pedía. Igual nosotros somos un pequeño remanente aquí que el Señor ha salvado por gracia, ¿verdad? Pero que estamos aquí, hermano, somos ovejas, ovejas de su prado. Dice, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, Él nos hizo a nosotros. Entonces, Él es nuestro pastor. Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores. Entonces, claro que, pues si entendemos quién es Él y todo lo que Él ha hecho por nosotros, cuánto amor demostró por usted y por mí en la cruz. ¿Qué podrá pedirnos que no estemos dispuestos a obedecerle, a hacer? Entonces, fíjese lo que sigue diciendo. El 23 dice, este es su mandamiento. Es como si usted le dijera, bueno, ok, Señor Jesús, o a Dios, al Padre, ok, Padre, ¿qué quieres que haga? Yo estoy dispuesto. Bueno, lo primero es que creas en el nombre de mi Hijo Jesús. Ok, ya creí, Señor. Gloria a Dios. Ahora, ámense unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Se acuerdan que Jesús dio un mandamiento en Juan 13? Que se amen unos a otros. Un nuevo mandamiento os doy, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es? Que nos amemos unos a otros. ¿Se da cuenta que para Dios lo más importante, primeramente, es que recibamos y nos llenemos de su amor? Porque eso nos va a capacitar para amarnos unos a otros. Y buenas noticias, cuando nos amamos unos a otros, no es difícil ayudarnos unos a otros. No es difícil, hermano. Y yo creo, hermano, yo no tengo duda de que yo creo la mayoría, y casi quiero decir que todos aquí nos amamos. Aunque a veces el que un día andes de mal humor y no puedes hablar con alguien o te enojes con alguien, no quiere decir que no los amas. Porque ¿cuántos en la familia, en los hermanos en la carne, ha habido diferencias, sí o no? ¿Nos hemos peleado, sí o no? O disgustado. No suena feo peleado, pero sí, yo me peleaba. Pero sabe, después de todo, nos encontrábamos y nos daba pena bastante porque sabíamos que habíamos hecho mal. Pero al final, nomás nos agarraban y decían, hermano, la regamos. Y ya como, pues sí, no estuvo bien lo que hicimos. Pero no podía odiar a mi hermano. No podía odiar a mi hermano. ¿Sí me explico? Porque mi madre nos enseñó así. Somos hermanos y nos tenemos que querer. Somos diferentes todos, sí, pero nos tenemos que querer. Imagínense ahora como hijos de Dios, personas que hemos nacido de nuevo, que hemos adquirido una nueva naturaleza, la misma naturaleza de Dios, el Cristo en nosotros, el Espíritu Santo. Claro que podemos amarnos, amén. Y claro que nos amamos, pero aún entre las mejores familias hay problemas, ¿sí o no? Pero gloria a Dios, porque eso nos lleva también a practicar el perdón. ¿Cuántos de aquí hemos tenido que pedir perdón? Aparte de yo, ¿alguno más? Varios, sí, porque nomás porque no hicimos nada. Te pido perdón, no sé por qué, pero te pido. No, si te pido perdón es porque sé que hice algo que no estaba bien. Entonces, el Señor dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El apóstol Pablo en Efesios 4:1 dice que nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Sí o no es cierto? Fuimos llamados hijos de Dios, siervos de Dios. ¿Sí o no es cierto? O sea, el llamamiento que tengamos, pero debemos de andar como es digno. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema y hemos dicho, usted es una hija de Dios, ande como es digno de una hija de Dios?
yo soy un hijo de Dios, necesito andar como es digno un hijo de Dios. Entonces, andar es tu estilo de vida, es un estilo de vida. No es cuando venimos a la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Es andar es alrededor, siempre. Ahora, como les digo, habrá espacio para equivocarnos, pero también para practicar el perdón, para humillarnos, para ser humildes y aprender a pedir disculpas. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, que ya tenemos más de 20 años, o aún tengan 3, 4 años, ya han tenido algunas discusiones como esposos, ¿sí o no? Algunas diferencias. Luego me ponen cara como, ¿cómo que discusiones? Sí, pues, o diferencias. Y a veces se han molestado, pero han tenido que hablar y se han tenido que perdonar y seguir adelante, ¿sí o no? Porque es una familia y es para siempre. ¿Creen que la familia en el Señor es para siempre? Amén. Sí, los que estamos en Cristo, al menos yo tengo la esperanza en el Señor de que vamos a estar en la eternidad. Y espero, yo sé que suena como un sueño guajiro, ¿no? Que allá nos veamos. Pero si no los miro, no voy a estar enojado porque sé que voy a ver al Señor Jesús. Y es lo más importante. Pero suponiendo, hermanos, que vamos a hacer una suposición, ¿verdad? Que pudiéramos estar allá cuando estemos en el Señor. Mira, todo el grupo que se salvó de la iglesia Casa de Oración Finis, aquí en este lugar, no están reservados. Ahí está el hermano Rubén. Oh, ya está la hermana Erika. Y de repente, oye, ¿dónde está el hermano fulano? No vino. O a lo mejor todavía no viene, ¿no? Pero hermanos, mientras llega el Señor, tenemos que andar como es digno. Y el Señor dice, con toda humildad y mansedumbre. Fíjese que tenemos un problema serio también con el orgullo. Aunque no diga amén. Pero tenemos un problema serio con el orgullo. Hay que ser humildes. No es algo que se nos da nomás por desearlo. Todo viene por la comunión con Jesucristo. No sé si se acuerdan, pero algunos de ustedes cuando estaban jovencitos, los que son más o menos ya hay varios aquí de 50 para arriba, no os hagáis. ¿Se acuerdan la mamá que le decía, no te juntes, a mí me decía, no te juntes con este Gil porque al rato vas a ser igual que él, de vago? Porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Mi mamá tenía como ese dicho, ¿verdad? Que si yo me juntaba con alguien que tomaba, al rato iba a ser borracho. Si me juntaba con alguien que le gustaba agarrar lo ajeno, pues al rato me iba a ser ratero. Pero yo tenía un amigo que era bien tranquilo, fíjese, bien tranquilo, y no le gustaba tomar ni fumar, le gustaba mucho el fútbol, y a mí también. Y yo, cuando quería portarme bien, cambiar o tratar de dejar de fumar y de tomar, me dejaba de juntar con un primo que le gustaba mucho tomar y fumar. Entonces ya me juntaba con el amigo que no fumaba ni tomaba. Y trataba de ser como él. Y ahí me juntaba mucho con él. Y esto lo pongo, hermano, porque lo traigo a que si nosotros buscamos una relación diaria con nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos de Jesús, pues ya saben todos, ¿no? Que no está hoy físicamente, pero sabemos que está en el Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos su palabra bendita, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí saben que si usted lee los evangelios, todas las letras en rojo, si tiene una Reina Valera, sí o no? ¿Quién está hablando? Jesús. Nos podemos tener diariamente una conversación con Él, ¿sí o no? Podemos orar y hablar al Padre, pero sabiendo que lo hacemos todo en el nombre, en el poder o en la autoridad de Jesús. Entonces, qué importante que andemos con toda humildad y mansedumbre. O sea, es importante la mansedumbre también en nosotros, también soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, esto, hermano, es algo que podemos practicar como hijos obedientes, o es muy gravoso, hermano. Sí, yo sé que si usted dice, bueno, depende de quién me pidas que ame. Si me dices de aquel hermano que está allá, sí, pero si pues no hay problema. Pues es que
Había un dicho que me decían cuando pertenecía al famoso grupo de AA. Me decía el guía del grupo, eh, invítale un café al que te caiga más mal. No, le digo, pídame lo que quiera, pero no. Es que necesitas trascenderlo, me decía. Necesitas hablar con él, porque al final dice, ¿por qué no te puedes ver con él? ¿Por qué se caen mal? Porque son iguales. Y yo decía, ay, ya me está, ¿será que sí? Entonces, a veces hay personas que hay ciertas fricciones, pero cuando nos juntamos con el que tu alma no quiere, ay, también fórzala a ir. No, ¿sabes qué? No es lo que tú quieras. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Vamos a juntarnos, vamos a invitarle un café, vamos a platicar. Y pues ahí sacamos amargura si es necesario, pero para sanarnos y para poder andar como es digno, como hermanos en la fe. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Fíjense que el pueblo de Israel, ustedes saben que anduvo deambulando por el desierto. Y todos sabemos, ¿verdad?, que por 40 años estuvo, ahora sí, como dice uno, perdido en el desierto. Cuando vamos a la Biblia, vemos que Israel demoró 38 años deambulando en el desierto. Pero fíjese, 2 años, que después se cuentan esos 2 años y se acumulan los 40, nada más en el bordo. Así como, ¿ha visto los que vienen en caravanas? ¿Demoran cuánto tiempo para llegar acá? Algunos vienen desde Venezuela, si o no han escuchado. Y se vienen caminando y atravesando, ahí como pueden, ¿ah? Pero cuentan el tiempo que llegaron, pero todavía llegan a la frontera. Ya ha visto que demoran otros tiempos ahí todavía. Ahora sí se asoman como los espías, ¿no? A ver la tierra prometida. Y la miran por las cercas y todo y dicen, ya está. Pero todavía no la poseen. Y así pasó con Israel. Pero fíjense que Dios tenía un deseo de que ellos le creyeran. Cuando usted le cree a Dios, eso produce la obediencia. Entonces, usted va a alcanzar las promesas del Señor. Pero si usted es rebelde, si usted es necio y el Señor le dice, mira, yo tengo planes de bien, nada más ten paciencia, mira, mientras sirve, mientras sigue adelante, no tires la toalla, no te desanimes, solamente tienes que aprender a confiar. El proceso que estoy viviendo, aunque tú no lo entiendas, yo lo voy a usar para bien y tenemos que analizarlo y decir, bueno, es cierto, entonces voy a confiar en el Señor y aunque no entiendo todo lo que esté pasando, no me voy a dejar dominar por eso. Fíjense que Deuteronomio 2:14, ahí Moisés nos dice, yo se lo leo, dice Deuteronomio 2:14, los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seré fueron 38 años. Desde que salieron, el Cades Barnea es todo el área del desierto, hasta el arroyo de Seré, pasaron el arroyo y ahí estaba ya si ellos se quedaban antes del arroyo, no podían ver la tierra, pero pasando el arroyo ya de ahí se podían asomar. Ahí llevaron a Moisés como, mira la tierra, está bonita, sí, pero tú no vas a entrar. Entonces, ahí estuvieron hasta que se acabó la generación de los hombres que no querían obedecer, que no creyeron a Dios. Y entró una nueva generación. Pero fíjese cómo en Números 13:30 dice que llegaron todos después de ver y antes de ese verso le doy contexto, y todos empezaron a decir, no, vimos si hay grandes frutas, si hay esto, hay grandes uvas, pero hay gigantes, no podemos. Y vinieron a traerle malas noticias al pueblo. Y obviamente que cuando uno es portador siempre de negativo, malas noticias, ¿usted cree que yo animo a la iglesia o la desanimo, no? Entonces, Caleb lo que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos tenían una convicción de que Dios estaba con ellos. Mire, hermano, Dios les dijo, vayan a la tierra que yo les daré, tierra que fluye leche y miel, donde habrá árboles que ustedes no plantaron, casas que ustedes no edificarán, y ahí las habitarán. Hermanos,
Cuando se pone uno a pensar, cuando estábamos en México, Dios no nos llamó, no estoy diciendo, pero es como una alegoría. Nosotros venimos, no sé quién de los americanos se forzó a hacer una casa y la construyó apartamentos, pero el caso es que cuando nosotros llegamos había casas, había apartamentos, había trailers, había lugares que nosotros no construimos, alguien más construyó, pero gracias a Dios que Dios tenía un lugar preparado para que nosotros habitáramos, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Y empezamos a mirar cómo Dios empezó a bendecirnos en este país, que no era nuestro país, sin merecerlo, ¿sí o no? Porque algunos entramos, ya saben, por la puerta, por donde no era, pues. Pero vimos la gracia de Dios, amén. Entonces fíjese, dice, tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que aún habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos de en medio de ella son hombres de grande estatura. Bueno, a nosotros como hijos de Dios a veces se nos olvida, hermano, y el enemigo eso busca, que se olvide quién está con usted, que se olvide, que usted se olvide que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y es cierto, cuando vemos noticias, hermano, sí o no, y nos llenamos de noticias, nos llenamos de miedo, de incertidumbre. ¿Y qué empezamos a decir? No, yo no salgo, yo mejor ni a la tienda, mejor le hablo a las aplicaciones que sea, pero que me traigan todo a mi casa. Y no digo que es pecado, ¿no? Pero también tenemos que descansar en el Señor, amén. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y Él dijo que Él estaría con nosotros, Él está con nosotros. Y aún tenemos entendido, y es un versículo que los sabemos perfectamente de memoria, que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, Dios ha hablado, hermano, en 1 Juan 5:10, dijo que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ahora, ¿cuál es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo? Que es el que Dios quiere que nosotros creamos, le creamos a Dios y lo agarremos y lo hacemos algo real en nuestras vidas. Este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahora dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Me explico, hermanos? Entonces, por eso cuando los discípulos llegaron con Jesús, Señor, los demonios se sujetaron en tu nombre. Señor, oramos y los enfermos se jactaban. Regocíjense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que anhelar. Señor, verdaderamente, Señor, yo les he dicho, hermano, que a veces hasta he tenido que, recién me convertí al Señor y como hacían llamamientos, yo decía, Señor, te acepto en mi corazón, por si no fuera, o sea, es que uno quiere tener la confianza y seguridad. Ahora ya sé que está, ya no tengo duda, pero hermano, siempre nosotros tenemos que tener una actitud de humildad, de reconocer que somos personas que fallamos, pero que por la gracia de Dios, Dios sigue estando con nosotros. Y que un día estaremos delante de Él, gracias a la obra de Cristo Jesús y la fe que hemos puesto en Él. Pero toda esa obra viene de Dios, amén. Entonces descansemos en eso, hermano, para que no seamos rebeldes como el pueblo de Israel. No sea que también teniendo tantas bendiciones las perdamos por rebeldía. Fíjense cómo el Señor dice en Hebreos 3:17, ¿con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fíjese, y en Hebreos 4:5 dice, y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de
su desobediencia. O sea, nosotros, hermano, pues tenemos que aprender obediencia también, porque eso obviamente que es para bien nuestro, para nuestro bien, siempre y para la gloria de Dios. Fíjense que uno se siente feliz, hermano, cuando en pequeñas cosas aprendes a obedecer, empiezas a dar pasitos. Yo he escuchado hermanitos que me dicen, no, mire, un amigo del trabajo me pidió que me llevara unos clavos del trabajo, pero yo me acordé que no, eso no está bien, que eso no le agrada a Dios y Dios dice que debemos de dar buen testimonio, que debemos de andar como es digno. ¿Sabes qué? Yo le dije, no, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes. Cuando alguien te pide que mientas por alguna razón para ver, pues, hermano, si a cambio de eso tienes que negar al Señor, pues no, mejor no. Son pequeñas cosas, pero que Dios las ve con agrado, mis hermanos. Así como a veces te podrás equivocar, así como a veces podrás tener un acto de rebeldía y desobedecer, vas a tener que pagar las consecuencias, pero siempre tenemos la bendición de que cuando venimos al Señor con un corazón contrito y humillado, Él nunca nos echa fuera. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso a Cristo. Entonces, como dice Hebreos, hermano, procuremos entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese debe ser el de hecho. Aprendamos a descansar en el Señor. Cuando usted sabe que está caminando en obediencia, cuando usted sabe que Cristo está en usted y que el Espíritu Santo lo mueve y está haciendo la voluntad de Dios, que aun cuando se equivoca, pues también la voluntad es que se arrepienta, que pida perdón. Y es parte de, amén. Déjame llevarlo por último a Juan 5, 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado, al 5, Juan 5, 5. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38 años enfermo. No es casualidad que Israel 38 años estuvo deambulando en el desierto. Todo tiene una conexión, fíjese. El 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Sabemos que, como le decía, Dios quería a su pueblo Israel, pues que confiara, que creyera en Él y que se dejara guiar por Él para introducirlo a la tierra, pero ellos fueron necios, desobedientes, incrédulos, y ahí se quedaron, ahí estaban en la orilla nomás, pero no pasaban al otro lado, por su incredulidad. Y fíjate, el Señor le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Y fíjese el 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. El Señor le preguntó si tenía alguien que le metiera en el estanque o si... Él le dijo, ¿quieres ser sano? Hermano, es importante, pero fíjese que muchas veces nosotros ponemos muchos pretextos para ir al Señor, para obedecer, para hacer lo que el Señor nos manda. Muchas veces el Señor nos da un privilegio de servirle, mis hermanos. El Señor dice, ¿quieres servirme? Y tú, en vez de decir, claro, Señor, es un honor, es un privilegio, porque no se trata de mí, se trata de ti. No es por mi amor a ti, es por tu gran amor a mí. ¿Cómo voy a despreciar ese? Pero ¿cuántas veces decimos, pues sí quisiera, Señor, pero es que tengo que venirme más temprano? Es que entonces ya me voy a ver más. O sea, buscamos el pretexto. ¿Qué pretexto puse? Es que no tengo quien me meta al estanque. Esa no era la pregunta. Él se justifica, hermano. Eso es triste, mis hermanos. Cuando el Señor viene a nuestra vida y nos dice, a veces, en mi caso, cuando oí por primera vez esa palabra, nunca se me olvida. Hay alguno hoy que quisiera que el Señor le sane, que el Señor lo salve, que necesita que cambie su corazón. Venga al Señor y yo quiero, yo lo necesito. Ese día yo entregué mi corazón a Cristo, hermano. No puse, pues sí quisiera ir, pero no hay que me acompañe al frente. Pues sí quisiera ir, pero
me da pena. Pero ¿qué van a decir de mí? El Señor dijo, ¿quieres ser salvo? Hoy es el día, dice el Señor. ¿Quieres ser sano de esa ansiedad? ¿Quieres ser sano de esa depresión? ¿Quieres ser sano de ese temor? Hoy es el día, dice el Señor. Aquí estoy yo. Yo estoy aquí, le dice. Y fíjese, dice, cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús le dijo, ya deja de poner pretextos. Perdón, así no le dijo, pero me lo imagino al Señor. Es que me emociona. Ya deja de poner excusas. No te pregunté si hay alguien que te levante, si hay alguien que te pueda dar raite. Te dije, ¿quieres servirme? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Levántate. Ya levántate, deja de estarte justificando, deja de estar causando lástima. Porque le encantaba, estaba ahí ya como el pueblo. 38 años, ya estaba ahí en la orilla. Solamente hasta rodando me voy, como de cabeza, a ver cómo. Pero me meto, ¿sí o no? Pero mucha gente le gusta la comodidad. Yo prefiero estar sentado y no hacer nada. Yo prefiero mejor no tener compromiso, porque así si quiero vengo y si no, no vengo. Bien a gusto. Pero en verdad, eso es, el Señor merece eso de nosotros. El Señor es tan malo y tan mal nos ha pagado que merece que nosotros le correspondamos de esa manera. El Señor dice hoy, ya levántate, toma tu lecho, toma tu cama. Es decir, ya descansa en mí, ya deja de poner excusas, ya deja de seguirte justificando. Es cierto que humanamente es imposible, pero yo estoy contigo. Por eso dice, yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Así como le dijo Israel, tú solamente anda y obedece. Ay, pero es que hace calor, ahí está la nube. Es que hace frío, ahí está la columna de fuego. Tenemos hambre, ahí están codorniz. O sea, ya, ¿qué pretextos sigues poniendo? ¿Es cierto o no, hermano? No tengo carro, ahí está el carro, pues. No tengo para el gas, ahí está para el gas. Pero es que mi esposo es, tú confía, tú descansa en mí, que yo estoy trabajando. El que empezó la buena obra, él la va a terminar, hermanos. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era un día de descanso, era un día de reposo. Hermano, cuando tú le crees de todo corazón a Dios y dejas de guiarte por tu alma, por tus sentimientos, por tus emociones, el Señor está ahí para levantarte. El Señor está ahí para ayudarte a descansar en Él y para que puedas andar. No nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces, ¿qué pretexto le vamos a seguir poniendo al Señor? Es que no soy digno. Pues no hay ninguno digno, mis hermanos. Gracias a Dios, porque Él es el único digno. Él es el único digno, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, de cada uno de nosotros. Él es el único que merece honra, gloria y que le sirvamos. Por eso Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, no te amo, te quiero. Es ok, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, no te amo, te quiero. Es ok, cuida mis corderos. Ya la tercera vez le dice, Pedro, sé que no me amas, sé que me quieres, pero ¿sabes qué? Apacienta mis ovejas. Pedro, no se trata de tu amor por mí, se trata de mi amor por ti. Tú no me estás sirviendo aquí porque me has demostrado cuánto me amas, es porque yo te amo. Es porque yo te perdoné todo en la cruz. Es porque yo te limpié y te presenté digno delante de Dios. Es por Él, hermanos. Ahora, claro que tenemos como hijos de Dios que andar como es digno de lo que hemos hecho. Tenemos que poner en alto el nombre de Jesús.
Y sabes algo que me vino, el Espíritu Santo me trajo a memoria. En el libro de Hebreos, Pedro, el escritor de Hebreos, le dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros los que tenemos a Cristo, hermano, somos de los que perseveramos para salvación de nuestra alma. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él guardará nuestro depósito hasta el día de su venida. Y el Señor dijo que ojalá y que cuando venga nos encuentre haciendo lo que nos ha mandado hacer. Que podamos verlo al rostro, no teniendo de qué avergonzarnos, como siervos aprobados. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo soy testimonio vivo, hermano, de que yo no mereciera nada, porque tuve todo y nada valoré antes de Cristo. Dios me dio una familia, me dio un trabajo bueno, me dieron muchas cosas, tuve materiales y también de familia. Todo lo perdí por rebeldía, por desobediente, porque no tenía en cuenta a Dios. Pero cuando vine a Cristo, hermano, cuando Cristo llegó a mi vida, yo entregué mi corazón. No he sido perfecto, me he seguido equivocando, pero siempre lo he reconocido delante de Dios y le pido perdón. Y el Señor me ha dado familia para atrás, hermano. Me ha dado trabajo, me ha dado el privilegio de servirle, hermano. Es el más grande privilegio que puede tener un ser humano, el servirle al Dios vivo, aquel que dio su vida por ti. Y no hay ningún servicio es menor. Si usted sirve de ujier, si usted sirve de cuidar a los niños, es un servicio para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no es un servicio que le dio el pastor, es un servicio que le dio el Señor mismo. Y a Él le vamos a dar cuentas. Amén. Cuidémonos, no deshonremos a Dios, no nos dejemos guiar por el enemigo, ni le hagamos caso a nuestra mente ni a nuestra alma. Es que yo sí sirviera, pero es que nadie es digno por uno mismo. Ya dejemos nosotros también, los que a veces nos creemos que si estamos muy altos, estar viendo y señalando a los que quizás van ahí empezando, hermano. Hay que ayudarlos, hay que animarlos, hay que decirles sí se puede, porque si nosotros podemos, tú también puedes. Amén. Vamos a orar y damos gracias. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, por tu amor y tu misericordia cada día en mi vida. Te pido por cada uno de mis hermanos, por su familia, Señor, para que seas tú, Señor, poniendo en nosotros ese anhelo, Señor, de seguir llenándonos de tu amor cada día, Señor, para que así nosotros podamos vivir una vida conforme te agrade a ti, Señor, en obediencia, sirviéndote de todo corazón, Señor. Nada ni nadie, Señor, nos impida servirte, Señor, porque eso es lo que busca el enemigo, Señor, apartarnos, Señor. Pero tú viniste para que tengamos una vida y vida en abundancia. Así es que hoy descansamos en la obra tuya, Señor. En tus manos pongo mi vida, la vida de mis hermanos, su familia, para que seas tú ayudándonos en nuestras debilidades. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Gracias, Jesús.